en esa radio, sintonizando la estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Cada suceso impacta de una forma en tu salud física y emocional. Descubre cómo mantenerlas saludables y equilibradas. Entrelazados. Mente y cuerpo en equilibrio. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde en esa radio 97.3 de tu FM. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy feliz como todos los jueves. Aquí en donde entrelazados, mente y cuerpo en equilibrio. ¿En dónde más? En esa radio 97.3. Aquí estamos transmitiendo desde el Centro Cultural, desde el Centro Regional Cultural. Agradezco mucho allá en cabina que me estén apoyando. Gracias, Salvador. Y bueno, espero que ustedes se encuentren muy bien. Espero que estén y hayan tenido una excelente semana. Ya casi termina, como siempre les digo, viernes chiquito, ya casi empieza el fin de semana. Y bueno, también como les comento, espero que el fin de semana tengan gran oportunidad de descansar, de desconectarse, de relajarse. Y que bueno, va muy de la mano el tema de hoy. Hoy el tema, ya desde el título, está también ya muy complejo, pero realmente vamos a hablar el día de hoy de un tema muy importante, de un tema muy básico en la actualidad y que a veces no sabemos o no tenemos muchísima información, a pesar que sea básico en la actualidad. Bueno, como les digo, espero que se encuentren muy bien. Recuerden que este programa, este gran proyecto está hecho por y para ustedes. Y en verdad les mando un saludo y un abrazo a todos aquellos que nos siguen, a todos aquellos que nos mandan sus mensajes, a todas las personas que nos comentan y sobre todo recuerden que pueden enviar sus mensajes aquí en Facebook, pero también pueden hacer llamada telefónica al 55 22 28 01 33. No se les olvide, 55 22 28 01 33. Y bueno, vamos a iniciar. Hoy nuestro tema, reitero, es muy actual, acorde a la generación, acorde a lo que estamos viviendo, pero lo vamos a abordar desde dos aspectos, así como lo maneja siempre entrelazados, desde el aspecto físico y el aspecto emocional o psicológico, y esta vez va a ser desde el aspecto psicológico y el aspecto físico, pero sobre todo también estaremos hablando desde el área digital. Sí, efectivamente vamos a estar hablando sobre las redes digitales, pero sobre todo les decía el título de, como les comentaba, pantallas, cuerpo y mente, cómo la tecnología digital nos reconfigura. Ya desde ahí, desde el título ya está interesante. ¿A poco no, cabina? Sí, dice que sí, muy bien. Y bueno, y vamos a hablar el día de hoy, para empezar, de la tecnología de la vida digital. Les comentaba que es un tema actual, es un tema que en la generación, a partir del 2010, ha tenido un auge, pero impresionante. 2015, de hecho, cada año o cada 6 meses se va renovando tanto los dispositivos móviles, de igual manera todas las tecnologías. Ahorita está muy inmerso la inteligencia artificial y estamos inmersos en esas tecnologías en las cuales en ocasiones sentimos que nos rebasa. Quienes somos de otra generación o que somos de generaciones de otros dispositivos, bueno, pues hemos tenido que actualizarnos, ya sea por la parte laboral, por la parte familiar, o bien el ser papá o el ser mamá, porque obviamente ya tus hijos son nativos digitales. Les iré explicando estos términos para que sean más digeribles y los podamos comentar, pero sobre todo el objetivo de hoy es el poder saber cuál es el impacto que tiene
en la parte física, en la parte psicológica y en la parte tecnológica. Y de hecho, a su vez en la parte social. Quédense, por favor, recuerden de enviar sus mensajes, recuerden de mandar sus opiniones, sus saludos y las llamadas telefónicas nuevamente 55 22 28 01 33 en esa radio. Y bien, les comentamos que también les voy a hablar sobre la parte de, como les decía, de la comunidad digital, de la zona digital. Vamos a empezar con esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues al hablar de tecnologías, estamos hablando, como les decía, de una vida digital en la cual está inmersa totalmente la tecnología. ¿Qué significa? Estamos hablando de dispositivos electrónicos, tanto computadora, tanto celular, redes, todo lo que ya vamos conociendo ya es una necesidad y es un dispositivo en el cual, por eso es que las generaciones actuales se les llama nativos digitales. Así como quienes crecimos con la máquina de escribir, quienes crecimos con las máquinas mecánicas, quienes crecimos con la no tecnología, actualmente ya los chicos de las generaciones son nativos digitales porque automáticamente lo primero que van a aprender a manejar es el celular. Pero cuidado, eso no significa que tenga que ser ya un requisito para poder crecer con ello. He ahí donde lo voy a llevar el objetivo de cómo manejar nuestras redes digitales. ¿Sí? Y bien, aquí hago un paréntesis. Por el momento, me avisan que por una falla de la zona, ahorita no tenemos línea telefónica, pero sí pueden enviar sus mensajes a través de Facebook. Bueno, cerramos paréntesis. Ahora bien, como les comentaba, cuando nosotros nos metemos hacia la tecnología digital, estamos inmersos en la tecnología, ¿qué es lo que vamos aprendiendo? Vamos aprendiendo a reconfigurar nuestra mente. Por eso les decía que el tema de hoy es de cuerpo, mente y cómo estamos reconfigurando nuestro cuerpo y nuestra mente. Porque son dos elementos que vamos reconfigurando. Ahorita les explicaré a qué se refiere. Ahora, como les comentaba, vamos con los términos. Nativos digitales son aquellas generaciones que ya utilizan ya los dispositivos. A veces dicen, ya parece que traen el celular en la mano o desde que nacen. Bueno, ¿por qué es esto? Porque así como nosotros aprendimos a hablar, aprendimos a caminar, aprendimos a comunicarnos, a lo mejor sin el teléfono, aprendimos a comunicarnos ya con el teléfono, aprendimos a comunicarnos con el celular, sin el celular. Todo lo que estaba inmerso, lo que estaba a nuestro alrededor, era con lo que nosotros vivíamos. Y con lo que nosotros la mente se adaptaba. Es decir, si tú, por ejemplo, desde que eres pequeño no visualizas una pantalla porque no es algo necesario, o, por ejemplo, papá o mamá no tenían, entonces ibas creciendo no con la necesidad de ese dispositivo. ¿De acuerdo? Sin embargo, ahorita los dispositivos, todo el mundo tiene un dispositivo móvil, o casi todos podemos decir, ¿sí? De diferente tecnología, diferente marca, lo que ustedes gusten. El punto es estar comunicados a través de un celular. ¿Qué es lo que sucede? Cuando los chicos, cuando los niños, las niñas nacen, van creciendo, y estoy hablando de meses, obviamente uno de los aparatos que visualiza es el celular. Y ahí empieza la reconfiguración mental, porque entonces el pequeño empieza a integrar el dispositivo en su mente como algo para poder estar ahí en el ambiente. ¿Se dan cuenta? Por eso es que se llama nativos digitales, pero sobre todo es porque nosotros empezamos a tenerlos inmersos en esa tecnología. Si ustedes llevan al pequeño, ya sea a una fiesta, a algún lugar, obviamente todo mundo, o casi todo el mundo, va a tener un aparato en la mano. Porque también es otra de las situaciones. No es una cuestión solamente de tenerlo guardado, sino que regularmente están en la mano.
Por ende, el pequeño no sabe qué es un dispositivo, no sabe para qué sirve al 100% o no lo sabe, pero sabe o integra en su mente que este dispositivo es parte de su ambiente. ¿Se dan cuenta? De ahí viene la parte de nativos digitales. A veces nosotros, de otras generaciones, pensamos que, pues sí, ellos nacen con una configuración diferente. La cuestión es que como ellos están viendo ese dispositivo, entonces lo consideran, aunque son pequeñitos, consideran que tienen que aprender a usarlo porque es parte de su ambiente. Por eso, cuando a un pequeño le prestas un celular y tú le vas enseñando o le vas poniendo música o le vas poniendo algunos videos, después va a poder reproducirlos. Y decimos, qué inteligente es con el dispositivo. Sí, pero porque, reitero, considera que ese dispositivo es necesario usarlo en su vida. Aunque sea así de pequeñito, te estoy hablando de meses, ¿sí? Los niños y las niñas empiezan a configurar su mente. Ellos empiezan a configurarla porque son, se decía en psicología, es una tabla rasa que van aprendiendo de varias cosas. Y en este caso, aprenden de cómo utilizar ese dispositivo. Ya sea iPad, tableta, computadora, lo que tú le acerques o lo que tú estés utilizando, le estás mostrando que es un dispositivo que es parte de la vida. ¿De acuerdo? Entonces, como es así, por eso es que aprende a usarlo, porque de esa manera se configura su mente. ¿Qué tal interesante, no? Es así como entonces la mente del pequeño se empieza a configurar, lo toma como algo necesario, lo toma como un dispositivo que es parte de la vida y por ende considera que tiene que aprender a usarlo. Además que ese cuadrito, ese móvil, esa pantallita que le dan, pues obviamente hay situaciones, caricaturas, videos, él no sabe exactamente qué es, pero sabe que es algo que le agrada. Ya sea por la música, ya sea por el texto, ya sea por los colores, por lo que tú quieras, pero es algo que le agrada. No es una situación que sepa que es una aplicación o que es una red, sabe meterse, pero porque identifica hasta los iconos. En ocasiones decimos, pero es que ¿cómo sabe qué es ese? Porque va identificando. Lo mismo pasaba con nosotros, o lo mismo sucede cuando nosotros, por ejemplo, nos enseñaban a leer y a escribir. Vas identificando los símbolos. O, por ejemplo, cuando tienes símbolos en algunos lugares, ¿sí? Nosotros vamos identificando, este significa esto, no sé, no correr, este significa caminar, este significa alto. Así lo identifican ellos. Saben que en ese cuadrito o en ese rectángulo hay diferentes dibujitos, porque así lo ven ellos, dibujitos que saben que si ellos le dan un clic o le pican, entonces se va a abrir lo que les gusta. ¿Qué es lo que sucede? Les empieza a dar un placer inmediato, así se le llama. ¿Qué significa el placer inmediato? Eso te lo digo, ¿qué crees? Después de una pequeñísima pausa, así de chiquitita, no me tardo nada, aquí entrelazados, mente y cuerpo en equilibrio. Regreso. Escuchas en esa radio 97.3 FM. El fútbol también se juega con datos y claro que le vamos a México porque 87.7% de las personas siente mucho orgullo de ser mexicano. Aquí todos jugamos con la misma camiseta. En el Instituto Nacional de Estadística y Geografía compartimos la pasión por los datos. Conoce más en www.inegi.org.mx/pasión por los datos. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Entrelazados, ya estamos de regreso. Y como les dije que la pausa iba a ser como así de chiquitita. Estamos aquí en esa radio, entrelazados. No se les olvide. Recuerden enviar sus mensajes. Ya tengo un mensaje de César Vaca. Gracias, compañeros. Saludos. Muchísimas gracias. Un saludo. Y bueno, como les comentaba, ¿qué es lo que sucede con esta parte de ya identificando, de ya ir reconfigurando, ¿sí? Y además de estar ya identificando a través del icono y que les comentaba que produce un placer inmediato. ¿Qué significa esto? Bueno,
Aquí voy a ahondar en la parte tanto física como psicológica y social, ¿sí? En la parte emocional, ¿qué significa un placer inmediato? Que te causa una satisfacción. A eso se refiere la parte de placer automático. Las tecnologías, las redes, la inteligencia artificial, no es que sean negativas, no es que sea algo que no se debe de usar. Claro, es parte de la generación. Sin embargo, lo importante es cómo usarlas. He aquí lo que les comento. El placer inmediato se refiere a que esto te da un placer de manera corta. Si yo le doy clic, entro al video que yo quiero, dice el pequeño. O si yo le doy clic acá, entro a otro video. Anteriormente, en nuestras generaciones, no era así. Sí, teníamos que utilizar otros dispositivos, o la televisión, o que la antena, o no cabina. O que las televisores y tenías que cambiarle, ya hasta después vino el control remoto, pero aún así no había tanta facilidad. O tenías que esperar a que saliera tu programa para poder disfrutar de él. ¿Qué es lo que pasaba? Ahí había un tiempo de latencia. ¿Qué significa? Que tenías que esperar. Y por ende tu espera, tu umbral de la espera era más amplio. ¿Sí? Que de esto también da la tolerancia a la frustración, la paciencia, porque tenías que esperar. Sin embargo, en la actualidad ya no tienes que esperar. Si tú, por ejemplo, dices, tal video, pues lo encuentro en esta red, rápido le doy clic y ahí está. ¿Sí? Y entonces los niños saben que si tú le dices a la mejor a mamá o papá, o te dicen tal personaje, y ya le ponen personaje, no saben obviamente lo que tú escribes, pero saben que en cuanto él le da clic, aparece el personaje. Entonces él va aprendiendo a que solamente con un clic, con su dedito, puede disfrutar de todo lo que le gusta. Por eso se le llama placer inmediato. Si tú dices, no, es que ahorita no está. ¿Cómo no está? Yo nada más le doy clic, entro y ahí está. Por eso es que a veces decimos, pero es que ya le dije que no entre, pero ya sabe exactamente dónde entra el punto de la latencia, lo que te decía la parte de esperar. Nosotros como adultos tenemos que hacerlo, ¿sí? Tú sabes que siempre te hablo de las etapas de desarrollo. Entonces, en los pequeñitos tenemos que abrirles su umbral de latencia. ¿Qué significa esto? Su umbral de espera. Tal vez, sí, o te voy a prestar el celular, pero en una hora específica, un tiempo específico y contenido específico. Ellos son nativos digitales, sí, pero no significa que ellos puedan discernir o puedan discriminar, es decir, puedan separar entre lo que les hace bien y lo que no les funciona o lo no les hace bien. Esa es la gran diferencia. A veces como adultos nos vamos con esa idea de, es que sabe utilizarlo, sabe cómo y es muy inteligente. Sin embargo, viene la parte emocional, viene la parte de valores y la parte social. Ellos no saben que sí pueden ver y que no. ¿De acuerdo? Y sabemos que en las plataformas, también en internet, en las redes, pues obviamente aparece todo tipo de contenido, todo. Por ende debemos de tener muchísimo cuidado. ¿Qué es lo que sucede entonces? Vamos a reconfigurarnos nosotros como adultos, ¿les parece? El que los niños sean nativos digitales no significa que también sean nativos emocionales, o es decir, que sepan que está bien y que no está adecuado en este dispositivo. ¿De acuerdo? Pues ahí es donde entra el adulto. A veces decimos, este contenido sí está bien, pero si no lo revisamos nos llevamos cada sorpresa. Entonces, ¿dónde está nuestra responsabilidad? En el manejo del contenido y sobre todo del tiempo. He aquí donde vienen los límites. ¿De acuerdo? Ahora, la parte física. ¿Qué es lo que sucede? Voy a empezar con los impactos. Ahorita estoy en la etapa de desarrollo de los niños. ¿Qué pasa con el impacto físico? Bueno, pues los niños sí o sí empiezan a tomar una postura diferente, postura física, en la cual empiezan a acercarse muchísimo a las pantallas, o pueden estar parados o sentados, y de igual manera, aunque estén sentados, no significa que tengan una postura adecuada. O pueden estar acostados, de igual manera cargando.
todo este peso, el estar sentados, el estar parados, pero en una posición no adecuada, lo que va haciendo es una deformación en la columna vertebral o bien también en la parte de las articulaciones y sobre todo en las manos, donde se va haciendo el síndrome del túnel carpiano o bien empieza a tener dolores en las manos. ¿Por qué? Porque obviamente se cansan de tanto estar en una sola posición. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando utilizan los dispositivos, pero con los videojuegos. Tienen una cierta posición. ¿Y qué sucede? Entonces empiezan a tener un daño físico, ¿de acuerdo? Además, que también se ha comprobado que el daño físico también se va hacia la cabeza porque esto puede generar dolores de cabeza de estar ante la pantalla durante mucho tiempo por la exposición de los colores, la exposición de la luz del celular, aunque tú le bajes la luz, aún así hace daño, ¿sí? Empieza a dañar a la larga y más porque utilizan los pequeños a veces muchas horas el celular. La parte física, como les decía, también viene la parte del estómago, porque también se ha comprobado que desafortunadamente algunos pequeñitos por estar en las redes o jugando no se alimentan de manera adecuada. Y ahí viene también en conjunto con la parte del placer inmediato que les decía. Regularmente ya es normal o se va normalizando, que no es adecuado y créanme que no debemos de normalizarlo, que los pequeños a lo mejor estén viendo el dispositivo, lo estén agarrando y a la vez estén comiendo. O condicionarlos a que te pongo el dispositivo y comes, porque no debe de ser un condicionante y lo más importante como adultos tenemos que aprender a separar que la tecnología, que los dispositivos son parte de la vida, son parte del ambiente, pero no son la vida. Es decir, no es totalmente necesario que yo tenga un dispositivo y que lo esté agarrando y que esté comiendo. ¿De acuerdo? Esto pasa desde pequeños. Por eso les decía, nosotros como adultos les pido que no demos por hecho que ellos saben usar los dispositivos. ¿Sí? Saben cómo encontrar las redes o encontrar lo que les interesa, pero el contenido no saben qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo adecuado y qué no es lo adecuado. Así conforme van creciendo, que estamos hablando de la etapa de la primaria, de la etapa de la segunda infancia, de 6 a 12 años, bueno, ¿qué es lo que sucede? De igual manera, hay algo que aquí viene muy importante y que es una necesidad que vamos teniendo en nuestra sociedad, sobre todo la parte de la influencia. Aquí viene la cuestión de reestructurar o reconfigurar la mente. Para los niños, conforme van creciendo, consideran que es, una necesidad tener un dispositivo. Porque entonces, si no, no están actualizados y casi consideran que no están vivos. ¿Sí? 2, tener internet, porque si no, no sirve el celular, no sirve el móvil. Siguiente, empieza el sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia no solamente es en el aula, no solamente es con los primos en la familia. ¿Qué crees? El sentido de pertenencia actual está siendo a través de las redes y de la tecnología. ¿Cuál es la problemática física? 1, que los chicos, primero voy con la mental, empiezan a considerar que si no tengo una red, entonces no tengo amigos. Si no estoy en el celular o estoy en las redes sociales, entonces no tengo amigos. Y si todos mis compañeritos tienen redes sociales, entonces yo no soy parte de, y eso es lo que les afecta, sobre todo hablando de la edad de los 10, 11, 12 años. ¿De acuerdo? Y también viene el sentido de pertenencia, en donde aquí viene la parte tanto física como emocional. Ellos mismos se someten a torturas, porque realmente es así, torturas, en que no comen adecuadamente porque consideran que deben de ser como un icono físico para tener muchos likes o para gustarles a los demás. Esto se da tanto en pequeños como en pequeñas, en adolescentes en general. ¿Por qué les daña físicamente? Porque obviamente ya vieron la foto del amigo, de la amiga o del familiar en donde sale muy guapa, donde sale muy guapo y entonces empiezan a rechazar su cuerpo. ¿Te das cuenta cómo impacta en lo físico? Y eso va a impactar en la salud, tanto digestiva, en la salud, tanto también inmunológica, o sea, en todos los aspectos va a estar fallando porque sus defensas van a bajar y
¿qué es lo que sucede? Que se crea algo que se llama creencia. Yo creo firmemente, o el adolescente cree firmemente, que si no pertenece a una red social, entonces no es parte de la sociedad. Y si no tiene muchos likes, significa entonces que no es popular. Y si no es popular, entonces eso representa un gran peligro para ellos. Porque ahorita las amistades, o actualmente las amistades, cuentan más las que tenga en Facebook que las que tenga físicamente. Ese es el punto. ¿Cuál es la cuestión que a nosotros como adultos nos toca? Considerar y saber que eso no es así. Aunque a veces, como adultos, también caemos en esas trampitas, ¿de acuerdo? En donde también, como adultos, estamos totalmente inmersos hacia la situación de los likes, de nadie le da me gusta, y si yo como adulto también estoy inmerso en esa necesidad, pues obviamente es lo que le estoy transmitiendo tanto a mi niño, al adolescente, o cual sea la edad de mi hijo o de mi hija. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la cuestión del placer inmediato? Sigo aquí. Si yo subo una foto, o si suben una foto, enseguida empiezas a pensar, a ver cuántos likes tienes. Lo subes y empiezas a ver cuántos likes y qué comentarios. Y si hay algún comentario que no es nada agradable, desafortunadamente la autoestima se viene para abajo. Es un sistema emocional que ya les he dicho, pensamientos, emociones, conductas, respuestas físicas, que llega a ser muy debilitado, porque todo depende de lo que me pongan aquí. Si me ponen like, me pongo muy contenta, pero si me ponen a lo mejor un mensaje o un comentario que nada que ver, o que se les hace fácil el etiquetarme, y etiquetarme me refiero con palabras negativas, entonces voy a considerar que es la verdad. Ese es el punto. Estamos dentro de las generaciones, dentro de la generación digital, dentro de la vida digital. Sin embargo, impacta muchísimo en la parte física, como ya vieron, y en la parte psicológica. Y bastante. ¿Qué más impacta? Bueno, ¿qué crees? Eso te lo voy a decir después de una pequeñísima pausa. No me tardo nada. Estamos aquí entrelazados. Mente y cuerpo en equilibrio. Regreso. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Rueda el balón. México se enciende. Afición. En este mundial, la violencia no es parte del juego. Piropo que incomoda. Una caricia no solicitada. Un golpe cuando pierde el equipo. Tarjeta roja. El acoso sexual no es normal y no está bien. En este mundial, todas y todos somos árbitras. Compañeros, vivamos los partidos en un ambiente de respeto. La violencia no es parte del juego. Si necesitas ayuda, llama a la línea de las mujeres. 079, opción 1. Gobierno de México. Entrelazados. Ya estamos de regreso. Y bien, regresamos después de esta pausa así de pequeñita. El tema, ¿qué tal? ¿Está interesante o no? ¿Verdad que sí? Está muy interesante porque habla mucho del impacto tanto físico, emocional, pero sobre todo social. Recuerden enviar sus mensajes por Facebook. Ahora, como les comentaba, esto impacta las redes, la tecnología, la inteligencia artificial, está impactando obviamente en la parte social, en los avances, en la medicina, en muchos rubros, y eso es algo muy bueno. Sin embargo, debemos de cuidar en el impacto emocional que tiene nosotros. Algo que les comentaba es, llegamos a reconfigurar nuestra mente, por eso el título decía reconfigurando la mente. Reconfigurando la vida digital está reconfigurando la mente. ¿Por qué? Porque consideramos que es totalmente necesario, y eso se considera, más no significa que sea así. Solo que como sociedad estamos construyendo creencias. ¿A qué se refiere? Una de las creencias es que si no tienes likes, no eres famoso, no eres popular, y por ende eso está mal o eso te va a perjudicar. Eso lo marca obviamente todo el impulso social. Sin embargo, eso no es así. Más bien el punto es, si yo tengo una red social, ¿cómo la voy a estar manejando? ¿Qué tanta responsabilidad voy a tener en ella? Responsabilidad sobre todo emocional. Que no me afecte
todos los comentarios que llegan a hacer y sobre todo qué tipo de material, qué tipo de información voy a subir, qué tipo de información voy a publicar. Desafortunadamente, cuando subimos fotografías, cual sea la edad, pues obviamente te estás exponiendo a que haya comentarios negativos, ¿de acuerdo? Porque también algunas personas llegan a restringir ya sus perfiles, pero aún así está dentro de lo que cabe cuidado, pero aún así te llegas a someter como a ese juicio. Entonces debemos de tener muchísimo cuidado con lo que nosotros llegamos a subir, con lo que llegamos a publicar y sobre todo con qué intención. Les comento por qué. Regularmente los adolescentes llegan a subir sus publicaciones o llegan a publicar algún contenido con la intención, reitero, de tener amigos, de gustarle a los demás, de conseguir likes, de conseguir corazones, de conseguir me encanta, de conseguir muchas reacciones, pero sobre todo de ir consiguiendo buenos comentarios. Y el problema aquí, ¿qué crees? Es que esos comentarios, que esas reacciones van directamente a la autoestima. Si yo tengo muchos likes y tengo muchas reacciones adecuadas o bonitas y buenos comentarios, entonces mi autoestima va a subir, me voy a sentir bien, pero voy a considerar que la gente me está aceptando. Ese es el punto, que la mente humana se configura para creer que la gente te está aceptando porque se configuró creyendo que la aceptación social es lo más importante en la vida, más no la aceptación personal. Ese es uno de los puntos que tenemos que cuidar a cualquier edad, porque de igual manera, ahorita también como adultos nos puede llegar a pasar. Y que si subimos algún contenido y no tenemos alguna respuesta positiva, entonces, ¿qué crees? Tu autoestima, es decir, el amor, el acompañamiento que te das o el concepto que tienes de ti, aunque tengas un buen concepto, pero si no tienes una autoestima totalmente fortalecida y que sepas que tú vales mucho, los comentarios entonces, mis publicaciones van a ser con la intención que la sociedad me puedan fortalecer el autoestima. Y cuidado con ello, porque existen comentarios que llegan a destrozarte, que llegan a matar, realmente a derrumbar, ¿sí?, la parte emocional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No dependamos o que no dependa nuestra autoestima de una red social. Si tú quieres subir alguna información o quieres tener redes sociales, ya seas adolescente, ya seas adulto, es importante que tu contexto, tu objetivo sea tal vez convivir, tal vez compartir, que esa es la parte, compartir, pero mucho cuidado con la intención que lo haces. Una situación es compartir y otra situación es que mi autoestima, mi autoconcepto esté dependiendo de las reacciones de los demás. ¿De acuerdo? Entonces son dos cosas, dos situaciones diferentes. Ahora bien, los pequeños no se sugiere que tengan ni dispositivo ni redes sociales. De hecho, hasta un adolescente tampoco. Ya estaríamos hablando de más de 16, 17 años, porque se considera la edad en que va madurando la parte prefrontal y entonces las intenciones de subir o de publicar se van modificando. Es decir, ya no es desde la necesidad, desde la necesidad de querer la aceptación de los demás, sino de, comparto mis logros o comparto tal vez donde estoy o comparto diferentes situaciones familiares, pero es eso, comparto, más no depende mi pensamiento de lo que yo suba. Esa es la gran diferencia en la parte emocional, porque de lo contrario la parte física se ve muy alterada y muy dañada, porque si yo reconfiguro mi mente y digo, yo dependo de los comentarios que me hagan, de los likes, de todo, si yo dependo, mi autoestima depende de ello, entonces también voy a someter a mi cuerpo a que se vea muy bien para cuando yo suba fotos o cuando yo publique algo, entonces me pueda ver bien. Pero voy a someter a mi cuerpo, les decía, a torturas o a castigos en donde tiene que estar súper bien mi cuerpo. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el punto y la relación entre lo físico y lo emocional. No solamente es un impacto emocional o un impacto digital o social, es un impacto físico porque someto mi cuerpo a que sea aceptado por los demás. Porque mi creencia indica
que si los demás me aceptan, entonces estoy bien. Pero si los demás me hacen un comentario negativo, entonces yo soy el que estoy o la que estoy mal. Ese es el punto, que empezamos a tener una falta de valorización. Si recibo comentarios que no son adecuados, entonces, reitero, el que está mal o la que está mal soy yo. Porque los comentarios negativos son los que me están calificando y son los que me están indicando si estoy bien o no. ¿Cuál sería el punto? Claro que no es adecuado y quien está en un error es la persona que va subiendo ese contenido o esos comentarios sin cuidado, sin asertividad y con una intención de dañar. Sin embargo, si yo no tengo fortalecida mi autoestima, mi concepto, mi autoimagen, si yo dependo de los comentarios, entonces, reitero, la culpa la voy a tener yo, porque aquí vamos a hablar de culpas, ¿de acuerdo? Y eso me va a impactar físicamente porque voy a someter a mi cuerpo a grandes dietas o voy a someterlo a grandes cambios para que sea aceptado en la sociedad. Y esto nace de esa creencia, de considerar que si me aceptan, que si me dan comentarios buenos, entonces estoy bien. Cuidado con esos pensamientos, cuidado con esa configuración mental. Se le llama configuración mental porque son creencias, porque es lo que consideramos que es lo adecuado, porque consideramos que es lo correcto. Por eso se le llama creencias. Es creer, es tener esa creencia, esa seguridad, es como si fuera una ley. ¿De acuerdo? Y se convierte en una ley social, se convierte en una ley de convivencia. Y ello es lo que debemos de tener mucho cuidado, porque esto nos está impactando, reitero, tanto en niños, adolescentes y de igual manera adultos. A veces los adultos, en estarse metiendo también en estas redes o en toda la tecnología, obviamente para nosotros es como un impacto, es algo nuevo. Sin embargo, nos dejamos llevar por la parte emocional y por la parte estructural. ¿A qué me refiero? Si no tienes amigos, no eres famoso, entonces pues no, como que no existes para la gente, ¿no? Tendrás amigos físicos, pero si no tienes amigos en las redes o amigos virtuales, no, pues no, eres casi invisible. Y esa es una creencia que se está haciendo. No debemos de perder la conciencia, la creencia, es decir, la configuración, que no hay algo como el contacto físico, como el hablar con las personas, como el tener un conocimiento realmente de las personas. ¿De acuerdo? Todo eso nos lleva a estar involucrados en un ciclo de malas creencias y de considerar que solamente están bien los que están dentro de las redes y los que no tienen redes, entonces están mal. Cuidado con ello. Aquí hago un paréntesis porque voy a leer los comentarios. Gracias por enviar sus comentarios. Andrés Lucio está viéndolo. Saludos. Dice, hola amigos, buenas tardes. Saludos a todos. Yo opino que tener una buena salud física ayuda para todo mental. Y físicamente lo digo por experiencia. Ok, muy bien. Exactamente. Estar bien físicamente también está totalmente relacionado con la mente y viceversa. Si tu cuerpo lo tienes en la condición que tú quieres y lo ves bien, no va a importar comentarios que hagan. Y si tú haces cambios en tu cuerpo, eso va a ser porque tú lo quieras, no porque te lo impongan alguien más. Bueno, siguiente, Mariana Díaz nos está viendo, muchos saludos. Coquito Gallardo Morales dice, hola doctora Roxana, aquí estamos presentes como cada jueves en este excelente programa y con un excelente contenido. Un saludo enorme y un abrazo. Gracias, igualmente. Juan Francisco Díaz Rodríguez, buenas tardes doc, excelente tema. Gracias, saludos. Y bueno, como les decía, sí, entonces va a marcar un impacto importante de manera física. Además, que ese es el impacto más fuerte, porque regularmente pensamos que el impacto más fuerte llega a ser las posiciones, es decir, de cómo agarramos el celular, de dónde lo utilizamos, por ejemplo, si estamos en la cama, o que de repente hay quienes antes de dormir empiezan a ver el celular y ya después hay insomnio, ¿sí? Porque obviamente la mente se activa, ¿de acuerdo? Todo esto es una repercusión física, lo cual debemos de cuidar muchísimo, porque también repercute bastante en nuestras posturas, repercute muchísimo en daños, como les decía, tanto en columna vertebral
tanto en las piernas, en las manos, no se diga, y causa un sedentarismo. Esto es, no me paro porque tengo todo aquí. Es ahí donde les decía del placer inmediato. Todo está aquí. Si quiero a lo mejor hacer un trámite o algo, está aquí, probablemente. Si quiero inscribirme a alguna red, está aquí. Si quiero buscar una información, está aquí. Muchísimas cosas las encontramos. Y claro que eso es benéfico y eso es algo que nos ayuda. Pero cuidado, debemos de no olvidar también el cuidado físico, como nos comentaba Andrés Lucio. El cuidado físico es indispensable y no debe de estar en negociación y no debe de estar peleado con la salud. Si yo tengo una buena salud física, bueno, claro que puedo tener también una buena interacción en las redes, puedo tener una buena interacción con mis compañeros, con los demás, pero no debe de ser totalmente lo que yo deba de utilizar todo el día. Algo que nos ha pasado también físicamente es que hemos desarrollado, aunque no lo crean, hemos desarrollado la capacidad de poder ir cargando un celular e ir caminando. Eso es algo que se ha desarrollado, que las personas lo hemos desarrollado porque obviamente aparentemente se vuelve hasta una necesidad y viene una reconfiguración mental. Reconfiguro mi mente creyendo que aunque vaya en camino, tengo que ir hablando, tengo que ir mensajeando, tengo que ir contestando. Cuidado con ello, porque además de exponernos físicamente, de alguna caída, de obviamente malas posturas, mentalmente también nos exponemos porque estamos preocupados tal vez recibiendo algunas noticias o estamos tan ocupados en ello que podemos tener algún incidente o algún accidente y debemos de cuidarnos bastante. Además que también podemos sufrir de algunos daños como robos, etc. ¿Sí? Por ende, los cuidados deben de estar a la orden del día. Ahora, ¿cuál va a ser el impacto social y qué es lo que debemos de hacer? Bueno, ¿qué crees? Eso te lo digo después de una pequeñísima pausa, así de chiquitita, no me tardo nada. Estamos entrelazados, mente y cuerpo en equilibrio. Regreso. Estás escuchando en Nesa Radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Soy candidata en estas elecciones, pero no me permiten realizar mi campaña política. En mi comunidad no permiten que las mujeres votemos. Fui electa servidora pública y no me permiten hacer mi trabajo. Estas conductas pueden considerarse violencia política contra las mujeres en razón de género y ser un delito electoral. En la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, investigaremos y daremos atención a tu denuncia. Entrelazados. Ya estamos de regreso. Y bien, ya regresé de esta pausa así de chiquitita. El tiempo se nos está yendo muy rápido, ¿no, cabina? Se nos está yendo muy, muy rápido. Espero que toda esta información les esté ayudando. Además que nos damos cuenta del impacto que van teniendo, reitero, tanto las redes, la tecnología, e insisto en esta situación, ¿sí? No es el que sea malo, no es el que diga esto está mal o no lo usemos. El punto es saber usarlo, ¿sí? De aquí la cuestión es el consumo. El consumo es nuestra responsabilidad. Estamos inmersos en las tecnologías. A donde vayamos, a tiendas, a lugares, va a estar la venta de dispositivos de diferentes marcas, diferentes colores, diferentes que cubran necesidades y sobre todo, que va dependiendo a lo que tú trabajas. También en el campo laboral se volvió necesario el tener redes, tener un dispositivo y se ha vuelto necesario, pero cuidado, no significa que sea necesario totalmente para la supervivencia. Eso es algo diferente y tenemos esa configuración mental que consideramos, como les decía, que tenemos que ir caminando en la calle, tal vez con el celular, o tenemos que estar comiendo y con el celular y contestando, y empezamos a tener problemas digestivos, problemas también emocionales, problemas de postura y sobre todo problemas de configuración mental. ¿Qué significa? Que sí estoy comiendo, pero también estoy haciendo otras cosas en el celular, o estoy trabajando, o lo estoy utilizando, o ya sea otros dispositivos, o me estoy comunicando.
es algo que debemos de ir separando. Sí, a veces no es fácil, pero es importante también el tener mucho cuidado de en qué horarios nosotros nos conectamos, en qué horarios nosotros utilizamos las tecnologías, las pantallas digitales, estamos inmersos en la vida digital. ¿En qué horarios? ¿Qué crees? Hasta como adulto es importante que te pongas horarios. A veces consideramos que los pequeñitos deben de tener sus horarios, que los pequeñitos no deben de ver las pantallas, y claro que sí, pero también como adultos. Y para empezar también, y siguiendo con la reconfiguración mental, es importante que sepas que a cualquier edad no es benéfico el utilizar el celular 1 hora antes por lo menos de dormir. Y en ocasiones como adultos es en el momento que los llegamos a utilizar. Sin embargo, si se utilizan antes de dormir, activas tu sistema nervioso, lo pones en alerta y entonces le estás diciendo que siga trabajando. A pesar que sean videos, lo que tú quieras, sigue trabajando porque sigue procesando información. Y por ende empieza a activarse esas alarmas de vigilia. Es decir, no puedo dormir hasta que esto, pues obviamente ya se cierre. ¿Cuál es el punto impacto físico también que tiene? Cuando nosotros cerramos, apagamos la tele, cerramos el dispositivo, cualquier situación de pantallas, cuando nosotros lo hacemos, la mente tarda unos minutos en desconectarse. Por eso en ocasiones, no sé si te ha pasado, que a lo mejor te quedas con la tele prendida y empiezas a soñar lo que estás escuchando, lo que se está proyectando, aunque estés dormido o dormida. ¿Por qué? Porque el inconsciente sigue trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, si tú estás viendo el celular y 1 hora antes y empiezas a visualizarlo, y aunque tú lo cierres o lo apagues, se tarda cerca. En los niños a veces tarda un poquito más, llega a tardar de 30 a 40 minutos en desconectarse totalmente, es decir, en empezar a asimilar que ya no tiene ruidos, que ya no lo puede hacer, ¿sí? Que ya no debe estar en vigilia. En algunos pequeñitos tienen ese hábito a lo mejor de dormir casi luego. Sin embargo, el que estén dormidos no significa que la mente se haya desconectado. Desconectar me refiero a que la mente deja de proyectar, así como en las películas que luego nos ponen de las emociones, deja de proyectar ese contenido y entonces la mente se empieza a relajar. Ese es el punto, ¿de acuerdo? Por eso se deben de tener horarios específicos. Se considera que como niños se debe de tener un uso del celular máximo, yo creo que no les va a gustar, pero máximo 1 hora al día. Y creo que no les va a gustar, ¿verdad? No. Pero es lo benéfico porque también depende mucho del contenido. En ocasiones los adolescentes dirán, bueno, pero yo tengo que hacer tareas. Claro, pero es diferente estar haciendo las tareas en estar en las redes. Y lo mismo nos pasa como adultos, no solamente como adolescentes, también como adultos. ¿De acuerdo? Lo importante es que sepamos usarlo y sobre todo una configuración mental que tenemos y que en la actualidad ya lo consideramos de manera social es, dicen por ahí, si me pasa algo no me quiten el celular porque me desconectan. Entonces estamos considerando que es lo principal y eso nos está trayendo ansiedad. De tenerlo, ansiedad que tenga red, ansiedad que tenga todo funcionando. Si llega a irse la red, muchas personas, o hay personas que sí llegan a caer en crisis porque se consideran desconectados, porque consideran que ya no pueden, obviamente, comunicarse con los demás y sobre todo como no hay red, no hay nada, entonces no puedo ocupar mi tiempo en nada. Y eso obviamente es una configuración ya peligrosa, ya de riesgo, porque estamos comprendiendo o dando por hecho que aquí está toda mi vida y cuidado con ello. ¿De acuerdo? Claro que debemos de tener periodos de utilizarlo. A veces como adultos, nuestro campo laboral o nuestro trabajo, tenemos la necesidad de estar comunicados, pero reitero, una situación es estar comunicados, pero otra es ya tenerlo inmerso en aquellos momentos en los que comes, o en los que te bañas, en los que duermes, en los que tal vez vas a distraerte, en los que vas a ver una película.
Cuidado con ello, porque si ya lo metes en todas las horas de tu vida, entonces tu mente lo estás configurando que es una necesidad imperiosa y que no puedes soltarlo. Además, que entre las redes de comunicación, como WhatsApp, por ejemplo, pues me mantengo comunicado, sí, pero también debemos de controlarlo. Ese es el punto y la palabra de la reconfiguración mental, controlarnos y tener eso, un autocontrol de en qué momento lo puedo utilizar, en qué momento no lo puedo utilizar y sobre todo que no considerar que es todo en la vida. ¿De acuerdo? Si a un adulto nos llega a pasar, imagínate qué tantas configuraciones mentales entonces erróneas llega a tener un niño. Considerando nosotros que son nativos digitales y que obviamente, como les decía, casi nacen con el celular. Cuidado, eso no es así. Eso llega a ser un mito, llega a ser una creencia de una configuración mental que tenemos. Consideramos que los niños ya nacen con ese chip y que obviamente tienen que utilizarlo. Cuidado, sí, como te había explicado al inicio del programa, ya van haciendo con la mayor facilidad, pero porque están inmersos en ello. Pero lo que vean, con quién se comuniquen, qué es lo que hagan, lo que publiquen, lo que ellos realicen, lo que vean, lo que no vean, eso tendrá que ser una gran responsabilidad de nosotros como adultos para poder guiarlos de la mejor manera. ¿De acuerdo? Algo que les decía al inicio y que es importante que lo tomemos y consideremos. El que sean nativos digitales no significa que lo puedan manejar también de manera emocional. Porque no solamente es una dependencia física de estar todo el tiempo con el celular en la mano, sino es una dependencia totalmente emocional y social. ¿Sí? Dependencia emocional porque considero que debo de estar comunicado todo el tiempo, debo de estar conectado todo el tiempo y eso nos genera ansiedad. Ha generado ansiedad en todas las personas y sobre todo, por ejemplo, hasta en las parejas. Ha creado muchísimos problemas y ha creado el síndrome de los celos por ansiedad de las redes. ¿A qué se refiere esto? Que si yo veo, o en algunas personas pasa, que si veo que mi pareja lleva 2 horas sin conectarse porque son datos que provocan ansiedad, desafortunadamente llega a ser información que no es que te sirva para eso, para estar informado, sino para estar totalmente en ansiedad. Ese es el problema. Lleva 2 horas sin conectarse. La última conexión fue en tal horario. O se conectó en tal horario y me dijo que ya se iba a dormir. Esto está creando un pánico, también una ansiedad y sobre todo crea problemas. ¿De acuerdo? Y muchos problemas porque entonces significa que si se conectó, por ejemplo, y no habló conmigo, entonces ¿con quién estuvo hablando? Esa es la gran pregunta. Pero te das cuenta que estamos configurados para estar como observando y que hay términos, ¿no? Stalkeando y estar vigilando a las personas, porque obviamente hay los términos digitales, que después estaremos hablando de esos términos, ¿sí? Bueno, pues entonces cuando nosotros tenemos esa curiosidad que se vuelve una configuración mental de tengo que estar atenta a qué hora se conectó, la última conexión, si ya lo vio. Otra situación que también llega a generar estrés, las dichosas palomitas, las palomitas azules. Llegan a generar muchísima ansiedad y estrés en algunas personas porque eso significa que ya vio mi mensaje, pero no me contesta. Y entonces, ¿cómo por qué? Todo esto, reitero, es tecnología, pero te das cuenta cómo esta tecnología nos está impactando física y emocionalmente y nos está impactando de una manera negativa. Tan es así que existen personas y obviamente les llega a pasar, existen casos en donde llegan a caer en episodios de ansiedad porque obviamente están las palomitas azules, no me contesta, me dejó en visto y esto de me dejó en visto significa que me ignoró significa que ya no me quiere hablar, significa que no me quiere contestar, significa que ya no me quiere, significa que a lo mejor quiere terminar conmigo. ¿Te das cuenta? Eso significa para mí y es lo que con lo cual yo me quedo. Se fijan cómo toda esta cadena de pensamientos nos va generando esa ansiedad, ¿sí? Y nos va generando
también problemas mentales y problemas de salud mental, por lógica, porque entonces ya estamos dependiendo, o mi relación ya depende de una comunicación en redes. Algo que les decía, por ejemplo, si tengo una pareja, entonces, si tenemos una red social, tenemos que subir contenido. Pero si no sube contenido, entonces eso está mal. ¿Qué significa? Que no me quiere, que ya quiere terminar conmigo, que ya me está engañando, que se avergüenza de mí. ¿Realmente significa eso? Ese es el valor que nosotros le damos. Y ese es el significante que nosotros le damos. ¿Te das cuenta? Y si tú le preguntas a alguien más, oye, ¿qué significa que no sube? Pues a lo mejor porque te engaña. Tal vez porque no te quiere. Habrá personas que digan, pues a lo mejor no le gusta. Pero tal vez es la mayoría que te diga, cuidado con ello. Porque la prima de una amiga le pasó esto y esto. Y entonces estamos configurados a estar en ansiedad todo el tiempo. Y estar con el miedo que si no estamos integrados en la parte social, entonces algo está sucediendo en nuestra relación. Por ende, nuestra relación está dependiendo ya no tal vez de la dinámica que tengamos, físicamente hablando, sino de la dinámica que tengamos en las redes. Y eso claro que llega a suceder porque existen varios cortometrajes, varios documentales en donde te muestran que una foto no significa que la persona esté bien o que una pareja se encuentre bien, ¿sí? Una foto es eso, pero como les decía, más bien aquí el punto es con qué intención y en qué contexto subimos la información. Si somos pareja y yo le digo, tienes que subir, o la pareja le dice, tienes que subir las fotos, si no, entonces no me quieres. Y entonces vamos a crear todo un álbum y creamos toda una vida feliz. Aunque ya después de subir eso nos estamos peleando y ya casi estamos terminando. Pero ante los demás estamos bien. Cuidado con ello. Porque entonces estamos creando, por ejemplo, ahí relaciones ficticias. No es necesario que subas algo. Es una creencia social. Y es una configuración social que indica que si no subes, entonces la pareja está peligrando. Y aquí la pregunta sería, ¿quién nos dijo eso? ¿Quién te lo dijo? Pues reitero, la configuración social así dice, pero no significa que sí tenga que ser. Lo mismo sucede con las chicas o con los chicos que llegan a subir fotografías, que llegan a subir información que no es adecuada. ¿Quién comentó que tenías que hacer eso para poder aceptarlo o para poder ser aceptada o aceptado por los demás? Pues la misma configuración social y digital que se ha creado, cuando realmente no es así. ¿Te das cuenta cómo impacta totalmente en la parte emocional, en la parte física, en todos los aspectos? Esto es muy, muy interesante y que vamos a estar hablando posteriormente de términos digitales, porque realmente estos términos van cambiando, pero rapidísimo, ¿sí? Y no solamente los términos digitales, sino, reitero, la configuración social, la configuración emocional, porque hasta una palabra que utilices en las redes o una palabra que captes de las redes, consideras que es una ofensa si te la dicen o es un elogio tan grande que de ahí depende tu autoestima. Cuida tu salud mental, cuida tu salud física. Reitero, y termino con esto, no es que estés malo, no es que sea malo, para nada. Solo debemos de separar la parte digital con la parte emocional y que tu vida emocional y tu vida física no dependa de esta configuración social. ¿Sí? Bueno, pues aquí terminamos. Espero que les haya gustado el programa. La verdad, yo me adentré, creo que se notó con toda la información. Gracias a cabina, gracias Salvador por acompañarme. Y bueno, yo me despido de ustedes, no sin antes decirles que les envío un abrazo, un saludo enorme, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, un gran abrazo y saludo a los papás, un abrazo porque es el Día del Padre este domingo, un gran saludo y nos vemos la siguiente semana, entrelazados, mente y cuerpo en equilibrio. Nos vemos aquí en esa radio. Hasta. Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación